Listo, entonces vamos a ir cerrando el tema de los cuentos, ¿sí? Vamos cerrando ya este tema un poquito de la creación que usted hizo de sus cuentos. Entonces, primero vamos haciendo una lluvia de ideas de lo que trabajamos. Entonces, pregunto, primero, ¿qué era un cuento? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué entendemos por cuentos? Es una historia que puede ser ficticia. Ya, listo, puede ser, ¿no es cierto? Es una historia que puede ser ficticia o puede ser, ¿no es cierto?, real. ¿Sí? Muy bien, basado en estos hechos. Muy bien, Pablo, gracias. A eso se refiere. Teníamos varios elementos. ¿Quién me ayuda? ¿Qué elementos nomás encontramos en este cuento? A ver, Steven Díaz. El tema, los personajes, el argumento, el espacio, el narrador, el tiempo, el conflicto y la trama, creo. Listo, gracias. ¿Alguien, Huguito, se le olvidó alguno o no se le olvidó? ¿Cuál crees tú? Hugo, activa tu... Sí está completo. Está completo, dice. Muy bien, listo. ¿No es cierto? Aquí tenemos algunos. Gracias, Steven. Sí, estos elementos, ¿no es cierto? Empezando por el tema o el título, ¿no es cierto? Recuerda que el tema viene basado en este sustantivo abstracto, ¿sí? Que quiere transmitir. ¿Qué lo siente al momento que se sabe de la trama y de qué trata el cuento? Los personajes. Mi pregunta es, en el tema de los personajes, ¿sí? ¿El personaje principal siempre es el narrador del cuento? No, No, ¿verdad? No es. Puede ser cualquier otra persona que cuente y es como en el caso de ustedes al momento que escribieron sus cuentos, algunos escribieron basados en hechos de otras personas, de otros lugares y alguien lo hizo basado en su propia vida. Depende mucho de qué quiera transmitir. El narrador no necesariamente es la persona que está, sí, en el cuento, sí, o el personaje principal o es parte. Los personajes extras necesariamente deben estar durante toda la historia. No, profe. No, ¿verdad? Ellos aparecen, puede ser al inicio, intermedio, al final, aparecen, desaparecen, sí, necesariamente. Hay algunos personajes que aparecen uno solo, ¿sí? Una sola vez durante el cuento. Entonces, basado en eso, se va a ubicar en la página 129. Y aquí nos pide, permítanme compartir la pantalla. Ya, aquí ya nosotros trabajamos de este proyecto. Usted ya hizo, ya me envió a mí el cuento. Por ahí tengo unos dos nada más que no han subido, ¿sí? Y aquí lo único que vamos a hacer en este espacio, quiero que usted, por favor, aquí, lo que hicimos similar a la exposición que tuvimos. Quiero que escriba aquí el título de su cuento, ¿sí? Vamos a ir analizando ya un poquito para ir cerrando y que nos quede claro esta parte de los cuentos. Escriba, por favor, el título del cuento que usted escribió y va a escribir el breve resumen que nos contó de qué se trata, sobre todo basado en el conflicto y el final que tenía su cuento, ¿sí? Sobre todo esas dos partecitas para ir analizando e ir viendo qué tipos de conflictos tuvieron los cuentos y al final cómo fueron terminando estos cuentos. ¿Listo? Entonces va a escribir el título y va a escribir cuál fue el conflicto y cómo terminó su cuento específicamente, ¿sí? ¿Ya? Dicen Listo. una pregunta, ¿cuál es la página? La 129. Gracias. Ya. Profe, hablamos solamente del conflicto y el final, ¿verdad? ¿sí? Ajá, el conflicto que tuvo, explique cuál fue el conflicto o el problema o lo algo importante que pasó en su historia y ponemos el final, cómo terminó para ir un poquito analizando e ir viendo, ¿sí? Porque sabemos que ya no todos los cuentos terminan en un final feliz, sino unos terminaron en tragedia, otros en tristeza, otros sí terminaron feliz, otros nos quedó un poco de misterio de saber qué va a pasar después, ¿no es cierto? Entonces, eso quiero que vayamos ya analizando un poquito, ¿sí? Ya, entonces vamos a ver. Listo, entonces vamos a ir analizando un poquito y vamos a ir analizando. Empecemos por los títulos. Profe, Mande mi vida, dime. Ángel, ¿qué digo? Nicolás Usuriaga dice que se le fue el internet.
Ya listo, ya. Gracias por avisar. Veamos el final al rato que le registre está y si no ya le pongo. Listo, gracias, mijo, por avisar. Listo, vamos a ver, vamos a empezar con Lady mismo. Lady, ¿cuál era tu título de tu cuento? Y déjeme de comer. Ya se acabó el proceso. La, la niña y el duende. La niña y el duende. Sí, Liz. Ya, mire, aquí no es cierto, si ya hablamos de la niña y el duende como título, nosotros ya nos podemos hacer una idea, ¿no es cierto?, de qué se va a tratar ese cuento, ¿no es cierto?, de qué se trató, ¿no es cierto? Ya sabemos que hay aquí dos personajes. Muy bien, gracias. Pablo, ¿tu cuento cómo se llamaba? ¿Cómo? Parásitos. Parásitos, mire ese título, ¿no es cierto? Bastante llamativo. Se llamaba del parásitos, entonces ya nos hacemos una idea o nos queda la intriga de saber de qué tipo de parásitos nos está hablando su cuento, ¿no es cierto? Listo, gracias. Darling, ¿cómo se llamaba su cuento? La niña y las rosas. La niña y las rosas. Entonces, si nosotros vemos este título, podemos hablar, ¿no es cierto? Nos hacemos la idea de que pronto va a ser un cuento tierno, un cuento bonito, ¿sí? Entonces, mire cómo los títulos nos transmiten ya parte de la historia. Ariana, Erazo, ¿su cuento cómo se llamaba? Flores para Eleonor. Mire el título, ¿no es cierto? Ya con eso nos encanta el título, el escuchar, ¿no es cierto? Muy bien, gracias. Karen, ¿cómo se llamaba su cuento? El sueño de Quilla. ¿Cómo, cómo? No te escuché. El sueño de Ya, sí, está un poquito mal. El sueño de Quilla. Ah, ya, muy bien. Mire qué bonito, ¿no es cierto? Habla aquí de un sueño. Podemos imaginar que ella tiene un sueño, ¿no es cierto? Y algo pasa, algo sucede. Muy bien. Andrea, ¿cómo se llamaba tu cuento? Ah, el tuyo era del pajarito azul, del pájaro azul, ¿verdad? Sí, es cierto. Mire, entonces ya nos hacemos la idea, nos podemos imaginar de qué trataba ese cuento. Muy bien, entonces mire lo que hacemos relación en la parte del título, ¿no es cierto? Solo al escuchar el título ya sabemos que podemos darnos cuenta que si va a ser de misterio, de amor, de pasión, ¿no es cierto? ¿De qué va a ser? Muy bien, ahora vamos a la parte del conflicto, ¿no es cierto? O lo importante que llama la atención en nuestro cuento para ya luego buscarle un final feliz. Entonces, vamos por acá, mientras usted está terminando de escribir, ya les voy a revisar, ¿no? Vamos desde acá, a ver, déjenme, me ubico desde la primera pantalla. Tengan la bondad los chicos que están con cámaras apagadas de prenderme. Listo, vamos por acá con... A ver, ustedes ya les pregunté. Con Ismael. Ismael, ¿cuál era el conflicto de tu cuento? Tienes un ruido de fondo porque estás allá en la escuela. Ahí ve, ya. ¿Cuál era el conflicto de tu cuento? Ya, no te escuché, Ismael. Vale ahí tu micrófono, Ismael. Ahí te escucho. Sí, profe. Sí, ahí te escucho. Ya, pero ¿qué pasó? El abuelito. Ya, el conejo y el abuelito. Listo, gracias, Ismael. Ese es el título. Bueno, hay un problema ahí. Hugo, ¿cuál era el conflicto de tu cuento? Que empiezan a salir una especie de monstruos debajo del suelo y empiezan a comer a la gente. Ya, listo, gracias, Hugo. Mire, en este cuento de Hugo, ¿no es cierto? El conflicto se genera en el momento que empiezan a salir y empiezan a comer, ¿no es cierto? A hacer daño. Ahí tenemos un problema que hace daño al resto, ¿no es cierto? Listo, gracias.
Hugo, vamos por acá. Santiago, Santiago, ¿cuál era el conflicto de tu cuento? Los desastres naturales. Ya, ¿no es cierto que hubo un desastre natural? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el desastre que hubo? No, profe, me olvidé, ese no era. De que entraban al Cotopaxi y encontraban dos monstruos. Ah, ya, listo. Gracias, Santiago. Exacto. ¿No es cierto? Entraban al Cotopaxi y ahí encontraban dos monstruos. Esperemos que nosotros vayamos al Cotopaxi y no nos encontremos. No, no, mentira. Listo, chicos. Abigail, ¿cuál era el conflicto de su cuento? Que en el Cerro Ungüí aparecieron unas cuevas extrañas y que pensaban que eran espíritus atormentándoles. Listo, muy bien. Entonces, mire, ahí fuimos generando, ¿no es cierto?, estos conflictos de estos problemas. Y vamos viendo cómo terminaron los cuentos, si terminaron en un cuento feliz o terminó en un cuento triste, en tragedia. Steven, ¿en qué terminó su cuento? ¿Cuál fue el final de su cuento, Steven? El final. El final, ¿cómo terminó? Que un hermano es desterrado y el otro se queda con el liderazgo de su pueblo. Ya, muy bien. ¿Y tú qué consideras? ¿Que es un final feliz, un final trágico? ¿Cómo lo consideras al final de tu cuento? ¿Cómo crees que le consideraríamos a tu cuento? ¿Ah? No, triste, pero a la vez feliz. Claro, triste para el uno, feliz para el otro, porque el uno se quedó con lo del otro, ¿no es cierto? Muy bien, gracias, Nicolás. Vamos, Matías Piedra, ¿cómo terminó tu cuento? Encontraban la cura para acabar con los zombies. Ya, ¿no es cierto? Encontraban la cura. ¿Cómo lo consideras? ¿Un final feliz o no? Un final feliz. Sí, un final feliz porque al fin y al cabo encontraron ya la cura, ¿no es cierto? Muy bien. Heidi, ¿cómo terminó tu cuento? En las cartas que Grace había solicitado, las entregó a su hija minutos antes de fallecer. Listo. ¿Cómo crees tú que terminó este final? ¿Feliz, triste, trágico? ¿Cómo lo consideras? Final triste. Triste, ¿no es cierto? Tenía ahí un final triste. Gracias, Heidi. Ian, ¿cómo terminó tu cuento? Mi cuento algo feliz y al mismo tiempo como triste porque el agua quería subir hacia arriba. Entonces el fuego le ayudó, entonces como el agua se alegró. Ya, ¿no es cierto? Mire, gracias. Listo, entonces usted debe haber terminado ya de hacer, ¿no es cierto?, el resumen de su cuento en este espacio. Entonces tenga la bondad de alzar sus libros. Alce, por favor, alce rapidito, alce, necesito ver. Apéguele un poquito a las pantallas, por favor. Profe, buenos días. Nicolás, sé que tuviste problemas con el internet. Estamos trabajando en la página 129. Ahí escribimos en esas líneas el resumen de tu cuento, el conflicto y el final. Y le pones el título, ¿sí? Ya, profe. Ya, ahorita vamos a continuar el trabajo. Listo, Nicolás, tranquilo. Listo, chicos, gracias. Baje. Steven, ¿no vi su libro? Santiago, su libro. Mi cuento es muy largo y lo sigo copiando, dice. Ah, ya, listo. Termine de hacer Steven Díaz. Yo le dije solo un resumen pequeñito. Listo, chicos, baje. Entonces, mire, con esto, gracias, Darling, gracias, Ismael. Póngale ahí, por favor, portafolio antes de que se olvide. Esa página que usted acaba de trabajar, yo la reviso en su portafolio. Póngase ahí, por favor. Y mire, con esto vamos ya cerrando el tema de los cuentos. Sí, nos queda pendiente leer uno, pero eso ya lo haremos después. Entonces vamos cerrando ya el tema de los cuentos. ¿Listo? Ahora nos vamos a ubicar en la página 130 y vamos a ir así recordando todo lo que usted ya vio en la unidad 2, ¿sí? Los temas que usted ya trabajó anteriormente. Vamos a ir viendo qué tanto nos acordamos, ¿sí? Y de pasito, si es que hay algo pendiente que vayamos o es necesario ir reforzando, pues lo vamos a ir haciendo de una vez. ¿Listo? Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, pues lo hace. Gracias, Martín, y Amiro también. Usted lo hace. Aquí en la página 130 que tiene de su libro, en la primera nos dice que pongamos, ¿no es cierto?, una B, o sea, una V, si es verdadero, o una F, si es que es falso, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo si nos acordamos un poquito, vamos a ir viendo si es que
¿Se acuerda o no se acuerda? La primera nos dice, la principal fuente de las lenguas romances es del latín. ¿Eso es verdadero? Desde ahí salen las principales fuentes de las lenguas. ¿Qué cree usted? ¿Verdadero o falso? Eso usted debe haber estudiado hace ¿no es cierto? ¿Qué cree usted? ¿Verdadero? Ya, Steven Díaz dice verdadero. ¿Alguien que le lleve la contraria o esté de acuerdo? ¿El resto qué opina? A ver, levante la mano los que están de acuerdo. Verdadero. Eso. Verdadero. Exacto, correcto. Gracias, Steven. Póngase un visto ahí. Muy bien, correcto. Es verdadero, ¿sí? Muy bien, listo. Vamos, ayúdeme por acá. Adrián Cantuña leyendo la segunda. ¿Qué dice? Adrián no se fue. Dorian. Lea la segunda, mi Dorian. ¿Qué nos dice? La segunda pregunta. Sí, la segunda de verdadero y falso, la Edad Media. Ay, me confundí de página. Aquí Tranquilo, está. A la Edad Media se la conoce también como Renacimiento. ¿Eso es verdadero o es falso? A la Edad Media se lo conoce así. ¿Qué creen ustedes? Por ahí dicen verdadero. ¿El resto qué opina? Verdadero, profe. Verdadero, profe. Dicen. ¿Alguien que le lleve la contraria? ¿No? No, ahí sí se equivocaron porque es falso. El Renacimiento nace después de la Edad Media. Sí, esa pregunta es falso. Es falso, ¿sí? Listo, vamos a la siguiente. Ayúdenme por acá. Ian, lea la tercera que dice, los monjes. Los monjes de los monasterios copiaban en su mayoría obras clásicas, griegas y latinas. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? Vamos, recordando un poquito. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Falso, verdadero. Por ahí dijeron, levanten la mano los que dicen verdadero. A ver cuántos estamos. Alce, alce. ¿Verdad que yo lo estoy viendo? Listo, alce la mano los que creen que es falso. Ya estamos por ahí divididos. Esta pregunta es verdadera. Esta pregunta es verdadera. ¿Sí? Van dos, Steve. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Ayúdeme, Pablo, leyendo la siguiente. ¿Qué nos dice? Otra fuente importante en la formación del castellano fue la lengua árabe. ¿Verdadero o falso que el árabe es una lengua también? Verdadero. Listo, punto para Pablo, correcto, verdadero. Sí, esta es otra de las fuentes, sí, del castellano, ¿sí? Muy bien. Y ayúdeme, vamos, Brian. Piedra, la siguiente, ¿qué nos dice? Entre las lenguas romances se encuentra el vasco. ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen? Falso. Ya, Steven dice Falso. 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 El vasco no es una lengua, ¿sí? No es una lengua, mucho menos del romance. No, no es una lengua. Ese es falso. Muy bien, gracias. A ver, vamos por acá. Vamos a la siguiente pantalla. A ver, por acá, ¿quién no ha hablado todavía? A ver, vamos por acá. Miguel Merino, la siguiente. ¿Qué nos dice la última de verdadero o falso? Las lenguas aborígenes americanas aportaron al vocabulario del castellano o español. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso. Por ahí dice Karen Falso. falso. El resto, Steven falso. ¿El resto qué opina? Falso. Listo. Por ahí alguien más que opine diferente. Mal, punto negativo. Las lenguas aborígenes, al menos en las americanas, sí aportan mucho al vocabulario del castellano o el español. Recuerde que esa es una de las lenguas más comunes, la que más se utiliza. ¿Listo? Entonces esa era verdadero. Por ahí una, les voy a poner con la canción, o sea, mal. Listo, chicos, muy bien. Hasta ahí estamos, todos estamos hasta ahí, ¿no? Vamos a la siguiente, y aquí sí, miren, ustedes deben haber estudiado algunas de las palabras o algunos términos en latín, ¿sí?
Entonces aquí dice que vamos a completar la palabra que sería en castellano de estas 3 palabras que tenemos en latín. Vamos a ver si recordamos un poquito. Y vamos a poner una familia de palabras de esta lengua en castellano, ¿sí? Por ejemplo, pedís en latín, en castellano, ¿qué significa? ¿Quién sabe? A ver, punto para quién. Pedís. Pedir. A ver, Hugo, Pide. ¿qué dijo? Pides. Ya, pedís, pero no. Es una parte de su cuerpo. Pie. Pie, Steven, correcto. Pedís en latín significa así, en latín es pedís, en castellano tenemos pie. Escriba por favor pie y ahora búsquele una familia al pie. ¿Cuál será una palabra de la familia del pie? ¿Cómo podría ser? Pedal. Pedal, recuerde que sale del pie, ¿no es cierto? Pie, pedal. ¿Qué más? Familia de palabras. Eso se ve en la escuela. Pierna. Pierna puede ser, si ahí tiene la base con pie. Bueno, ¿qué más? Si utilizamos aumentativos o diminutivos, ¿cómo puedo poner? Piecito. Piecito, ¿no es cierto? Y si- Piezote. Piezote, si aumentamos un aumentativo, muy bien. ¿Sí? Listo, ahí póngale usted. por favor. Ya, listo, muy bien. Póngale ahí usted 3 palabras. 3 palabras de la familia del pie. Váyale completando en su libro las 3 palabritas. ¿Listo? Ya, muy bien. Vamos a la siguiente. Herba. Herba. En la- Hierba. Hierba. Correcto, hierba. Muy bien. Familia de la hierba, ¿cómo pondríamos? Hierba Luisa. Hierba Luisa, muy bien, listo. Hierba light. Hierba light. No podría ser pasto porque cambiamos la letra. Tienen que tener de la base de hierba mi su lady, ¿sí? Listo, no viene de la familia. Ya por ahí lo dijeron hierba light, hierba Luisa, ¿qué más? Hierbabuena. Hierba buena, muy bien. ¿El grupo o la hierba? ¿Se ha escuchado que hay un grupo que es hierba buena o la hierba? También hay cualquiera de las dos, depende, ¿no es cierto? Listo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hierbita. Hierbita, muy bien, hierbitas, ¿no es cierto? Listo, por ahí puedes sacar las 3 palabras. Y vamos a la última, nocten. Noche. Noche, muy bien. Ay, ha estado pilas del Steven. Ha venido con ganas de ganarse los puntos del Steven. Muy bien, noche. Listo. ¿Y familia de la noche? Nochecita. Nochecita, muy bien. Gracias, Brenda. ¿Qué más? Anochecer. Anochecer también, ¿sí? Ujú. ¿Otra? Nos falta. ¿Qué es lo que generalmente hacen ustedes? Nochesota. Trasnoche. Trasnocharse. ¿Qué dijo Martín? ¿Cuál fue otra? Nochesota. Nochesota, sí, está bien. Ujú. Nochesota, nochecita y como lo dijo Steven, trasnocharse también. Eso les encanta a ustedes, ¿no es cierto? Porque ustedes... Dime, Hugo. También Activa tu micrófono. Activa tu micrófono, Hugo. profe, puede ser Nochebuena. Claro que sí, también. Ujú. Listo, entonces ahí tenemos las palabras, ¿no es cierto?, de noche, la familia de noche. Listo, ahora sí, vamos a la siguiente, vamos al siguiente tema y nos dice qué objetivo cumple una exposición oral. ¿Cuáles son los objetivos de una exposición oral? Presentar información de algún tema. Correcto, presentar información de algún tema, muy bien. ¿Otro? ¿Por ahí alguien más? Heidi, ¿alguien más? ¿Quién más? Entretener a la audiencia. Entretener a la audiencia, muy bien. Decir algo que fue buscado. Correcto, decir algo, ¿no es cierto? Analizar un problema. Analizar, sí, ese es también de la exposición oral. Muy bien, ahí tenemos varias ideas. Usted las puede poner. Ya nos dijo por ahí, ¿no es cierto?, presentar información de un tema. Sí, también podemos, ¿no es cierto?, evaluar la situación, en el caso que nos decía Steven, de un problema, evaluar. Y también entretener a la audiencia, ¿no es cierto? Podemos entretener a través de una exposición oral. Sí, ya el tema, cualquier tema que se pueda tomar en cuenta. Listo, vamos a la siguiente. En la 4 dice, une el elemento de la noticia con su fusión. A ver,
tiene un minuto para que usted haga y luego se va poniendo vistos o X si es que lo atinó o no le atinó. Vaya poniendo la letra de los elementos. Tenemos el encabezado, el título, la bajada o subtítulo, la entradilla y el desarrollo de la noticia y el cierre. Entonces, vamos viendo con las características cuál iría con cuál. Un minuto y de ahí usted se va poniendo visto o X si es que le atinó o no le atinó. Listo, vaya leyendo y vaya viendo con cuál puede ir esta respuesta. Listo, les quedan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver si le atinó o no le atinó, pero legalmente iráse poniendo un visto por ahí. A ver, vamos con Abigail. Abigail, ¿cuál sería la primera? Encabezado, ¿con cuál crees tú que va? Con la F. Con la F nos dice, expresa lo esencial del contenido. ¿Alguien que tenga otra respuesta o se quedan con la de Abigail? La B. Steven dice la B. La B dice, señala el tema de la noticia. F, profe. La C. Por ahí dice la C, añade otros detalles y amplía La B, noticia. profe. ¿Quién da más? ¿La B, la F o la C? La B. Ya, Pablo también dice la B. Muy bien. ¿Y el resto qué opina? El resto a copiar, el resto espero que esté bien. Opine lo que puso, no importa. La F. Por acá dice la F, vamos 2-2. ¿Quién desempata? La F, 3. La respuesta correcta es la B. La B, es la B, ¿sí? Es señala el tema de la noticia, eso es lo que significa primero el encabezado. Listo, gracias. Vamos, corrigirse por ahí, póngase. Vamos por acá con Ángel. ¿Cuál crees que sea el título? ¿El título con qué letra crees que va? La E. Él dice la E. La F. Sintetiza lo más importante. Por ahí dijeron la F. Expresa lo esencial. La F, profe. ¿Del resto qué opina? La F. F dicen. Correcto. F. Sí, profe, sí es F, sí es. Sí, Angelito, es la F. Esa es la respuesta correcta. Era la F. Vaya poniéndose un visto. Vamos, Martín, la tercera. Ayúdanos. La bajada o subtítulos. Él dice la A. Párrafos La E. que presentan. Por ahí. La E dice. La E. Sintetiza lo más importante. ¿Qué opinan? ¿A o E? Es La E, profe, la E. La E, correcto, la E. Muy bien, esa era. La E. Entradilla. ¿Con qué va la entradilla? Con la A. Ya, Con Steven, la A. la A, muy bien. ¿El resto? ¿Alguien que opine diferente o nos quedamos con esa respuesta? ¿Quién da más? Vamos. No, la A. Listo. La respuesta correcta es la A. Desarrollo de la noticia. Sí. La C. C, correcto, es la C. Muy bien, listo. Y la última, obviamente, nos queda con el cierre, con la D. Da detalles menos importantes, ¿no es cierto? O información extra. Listo, entonces nos quedó la B, la F, la E, la A, la C y la D. Así nos quedamos con las respuestas. Irá revisando que tenga correctas. Véale ahí cuántas le atinaron. A ver, levante la mano los que pusieron todas completas. ¿Quién tiene las 6 completas? ¿Ya? Muy bien. ¿Quién se equivocó en una nada más y tiene 5 correctas? Ya, Angelito dice, muy bien. ¿Quién se equivocó en 2 y tiene 4 correctas? Listo, muy bien. Y el resto, pues bueno, espero que tenga menos y ya vaya corrigiendo. Listo, muy bien, chicos. Hasta ahí nos vamos a quedar hasta esta página y la siguiente clase terminaremos con la 131. ¿Listo? Hasta ahí, muy bien por su participación. Recuerde que cada vez que usted participa, habla, pues yo ya le voy registrando su participación en clase porque las clases tienen que ser así, activas. Tiene que opinar, hablar, participar. Listo, chicos, nos quedamos hasta ahí. Cierre su librito. Cierre ya su libro.